actualidad geopolítica en el sexto día del conflicto en Irán, un conflicto que por el momento no da avisos de desescalada y que, como sabemos, se expande a toda la región de Oriente Medio. Vamos a ver cuál es ahora mismo, por dónde pasan los principales análisis que debemos tener en cuenta, cómo tenemos que leer este escenario y, sobre todo, también impactos más allá del ámbito geopolítico, impactos también de política interna en Estados Unidos, impactos económicos, y lo hacemos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos, y también está con nosotros Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, como decía, sexto día del conflicto. No parece que por el momento nos encontremos en una fase de desescalada, ni cerca de pensar por el momento en una desescalada. Miguel Ángel, todo lo contrario, como insistimos, estamos viendo que Israel y Estados Unidos mantienen la ofensiva contra Irán. Irán también respondiendo a modo de represalia, y también a su vez se abren otras vertientes, ¿no? Porque Israel también amplía esto hacia el Líbano contra Hezbollah. Vemos también, pues bueno, estábamos viendo, ¿no?, lo acontecido en Chipre, el caso de Turquía, que Turquía, más allá de los misiles, está ahora mismo más preocupada por si realmente se movilizan los kurdos en Irán. Y bueno, y otras zonas, quién sabe. Y luego también el caso de Azerbaiyán, aunque Irán dice que esto puede ser un ataque de falsa bandera por parte de Israel. Bueno, intentando reordenar todo esto, también sigue una cuestión sobre el aire, que es la verdadera motivación de Estados Unidos. La de Israel está muy clara, la del cambio de régimen. Donald Trump ha dicho que él quiere participar en el nombramiento del próximo sucesor de Ali Khamenei, así que ya nos está dejando caer también que quizás el motor no era únicamente el de las capacidades nucleares. Pero ¿cómo tenemos que leerlo? Bueno, yo, para empezar por lo que empezaste hablando, yo creo que en ningún momento podíamos pensar que esto iba a ser un conflicto de 6 días. Ellos han hablado de 3 a 5 semanas, sí, y probablemente sea más. Pero tiene toda la lógica. Es decir, el sistema iraní es un sistema perfectamente cerrado, donde hay un elemento que, muy en contra de lo que la gente piensa, no es un gran ejército, pero que sí está muy diseminado y que está bastante descentralizado una zona del control de las milicias, que es la Guardia Revolucionaria. A pesar de que tiene un alto mando, a partir de ahí se empieza a disgregar, y de hecho una de sus disgregaciones tiene más poder inclusive que la Guardia Revolucionaria, que es la Porta Quds. Entonces, lo primero es, en términos militares se llama ablandar. Aquí ya no están terminando de ablandar, porque yo no creo que vayan a entrar tropas de a pie en Irán. No, Irán es un país muy grande, tiene 80 millones de habitantes, una zona muy, muy montañosa. Ya no solamente que el terreno sea encrespado, necesitarías una fuerza militar muy, muy grande y asumir muchísimo coste y muchísimas pérdidas. Yo creo que lo que va a ocurrir, lo que han pensado desde el primer momento los militares, es utilizar ese ablandamiento de manera constante mediante ataques a todos los sistemas. Ya la doctrina militar moderna que se enseña en las escuelas de guerra ya no es la antigua, que te cargabas al jefe y se acababa. Ahora ya tiene fases donde no solamente decapitas al liderazgo, cosa que han hecho y lo han hecho de una manera muy, muy eficiente, sino que luego tienes que destruir todos los nodos de comunicación, tienes que lograr que el mando se centralice, y tienes que neutralizar, en su caso, algo que no han conseguido hasta ahora, que es la Guardia Revolucionaria, que está muy segmentada en trozos, tenga un mando interno propio, porque esa parte de la que estoy hablando es la que está bloqueando el estrecho de Hormuz. Ellos han calculado que en aproximadamente entre 7 y 10 días a la Guardia Revolucionaria de esa zona se le habrá acabado el armamento, más que el armamento, la munición, para conseguir que el estrecho siga bloqueado. Eso es lo que provocaría que la guerra se localizase y que el impacto económico fuese menor. Más o menos es lo que ellos están pretendiendo, y tiene bastante sentido. Pero, y acabando ya la parte de por qué los norteamericanos lo intentan, independientemente de la intención israelí, es porque
se ha demostrado que no consiguieron paralizar el sistema de enriquecimiento de uranio para fabricar la bomba nuclear. Y eso había que acabarlo de todas las maneras posibles. Y luego hay un factor geopolítico muy importante. Es cierto que pasa el 20% del petróleo y del gas natural por el estrecho de Hormuz, pero de esa cantidad que pasa, el 70% tiene destino Asia, fundamentalmente India, Indonesia y China. Por lo tanto, acabas de bloquear un acceso a combustible importante a los chinos y acabas de generar una moneda de cambio contra el tema de las tierras raras, donde ahora mismo estás en las negociaciones completamente desnudo. Ellos tienen las tierras raras para negociar y tú no tienes nada. Bueno, pues ahora tienes ya también el acceso a un punto estratégico de energía para los chinos. Es una lectura muy interesante, Miguel Ángel, porque efectivamente, bueno, además China envía a un mediador también, porque entendemos que, entre otras cosas, quiere ver qué es lo que está ocurriendo y efectivamente hasta cuánto tiempo se puede prolongar el bloqueo del estrecho, un bloqueo que, por cierto, en medio también de las múltiples narrativas que se mueven siempre en conflictos geopolíticos, Irán ha negado que haya cerrado el estrecho de Hormuz y dice que son afirmaciones infundadas y absurdas, aunque, claro, ya había un aviso por parte de la Guardia Revolucionaria de que los buques mercantes que pasaran por ahí pues iban a ser atacados o hundidos. Pero bueno, como sabemos, también estas cosas hay que leerlas con mucho cuidado. Íñigo nos desgranaba ahora Miguel Ángel, ¿no? Tanto la cuestión de Hormuz, el impacto económico, el motor por parte de Estados Unidos. Trump, de todas formas, en estas últimas horas ha puesto también el foco en el sucesor de Jamenei, que moría pues, por los ataques el sábado. Se habla de su hijo como sucesor. También se habla de Jomeini, que viene de un apellido también fundador de la República Islámica iraní. ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede tener cierta confianza en que Irán sea como Venezuela? Ya sabemos cuáles son las diferencias. Aquí hablamos de una teocracia convertida en una autocracia. El caso de Irán, no hay una figura como la de Delcy Rodríguez que de forma automática estuviera dispuesta a colaborar con la administración estadounidense. Por tanto, en cuanto al cambio de régimen, que es un objetivo de Israel y que además también ha verbalizado Trump, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que añadiendo al análisis que ha hecho Miguel Ángel, que me parece que es muy acertado y que desde luego pues, le da a Trump muchas cartas de negociación en términos económicos con grandes potencias y le da una posición de fuerza pues más relevante todavía a nivel interno. La verdad, yo soy de los que piensa que a Trump no le importa tanto, es decir, él lo que intenta es, con esa estrategia de ablandamiento que comentaba Miguel Ángel, pues debilitar al régimen para que desde dentro, en cierta manera, acabe saltando. Yo creo que si se produce en el futuro un cambio de régimen en Irán, será producto de una revolución social, de una revolución civil, de los propios ciudadanos que vean en este ablandamiento de esa teocracia que comentabas, pues una oportunidad de ir a una sociedad más democrática, más progresista, en la que la Guardia Revolucionaria pues no tenga el poder absoluto sobre la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde creo que Trump pues ya está levantando las cartas y creo que en cierta manera pues promocionando a la oposición iraní, dando un plazo para esta operación, un plazo limitado, transmitiendo al mundo entero que no pretende ni muchísimo menos crear un conflicto a largo plazo, pues está ahí pues jugando esas cartas. Por otro lado, Irán tiene las suyas. Irán, por el contrario, lo que hace es intentar internacionalizar el conflicto, intentar que otros jugadores se tengan que posicionar y participar, y por lo tanto pues escalar este conflicto para efectivamente pues dificultar ese cambio de régimen, transmitir fortaleza, algo que creo, en línea con lo que comentaba Miguel Ángel, que le va a costar mucho porque las guerras pues son hoy en día muy caras. Evitar los misiles, los drones, todo este tipo de munición, ¿no? Porque hoy en día esto es munición, pues es algo muy caro de mantener, sobre todo cuando tienes tantos frentes abiertos, ¿no? Entonces, en esa línea de doble política,
la política digamos, de Trump, que tiene un perfil más económico, más geoestratégico claramente, y la política interna de Irán, que lo que pretende es pues perpetuar esta sociedad teocrática, esta revolución islámica que lleva ya pues muchas décadas impuesta en el país, pues ahí es donde creo que es todavía incierto cuál va a ser el futuro de este conflicto, a pesar de que los americanos lo llaman acción militar. Es sin duda alguna una guerra rápida, pues una guerra moderna, pero no deja de ser una guerra y por lo tanto habrá que ver también cuál es el papel de la propia sociedad, ¿no? Es el propio Trump ya lanza mensajes que a veces pueden resultar confusos, transmitiendo que su intención no es entrar militarmente en el país, algo que tiene muy mala experiencia Estados Unidos en Oriente Medio, y lo que abre la puerta a que sea la propia sociedad iraní, ¿no? Así que ahí se abren muchas opciones y desde luego pues lo que esperamos todos es que esta situación pues acabe con los menores daños personales posibles, aunque económicamente parece ser que es donde se está jugando la partida, pues los daños van a ser importantes, ¿no? Porque hoy en día no se ataca tanto a los ejércitos o a las personas, sino a las infraestructuras críticas y sobre todo a toda la infraestructura económica. Ahí es donde está el estrecho, es donde están pues la energía, etcétera. Bueno, pues es una guerra moderna que la verdad es difícil saber hacia dónde va a ir en el sentido político para Irán, puesto que pues bueno, la sociedad todavía tiene mucho que decir y creo que todavía ese papel pues no lo estamos viendo, o que todavía están, ¿cómo decirlo?, esperando nuevos acontecimientos, puesto que internamente, gracias a la Guardia Revolucionaria, pues la teocracia sigue fuerte. Mencionabas que son costosas. Perdóname, Miguel Ángel, sí, adelante. Perdóname, un detalle importante, y antes se me ha olvidado comentarlo. Los norteamericanos lo que esperan no solamente es un levantamiento popular, obviamente un levantamiento popular contra un país donde el 50%, que es el único que sobrevive, está subvencionado por el país, es bastante complicado. Lo que intentan es que sean los kurdos sí. los que actúen de fuerza militar de a pie, como no diría como avanzadilla, sino como fuerza real de ataque, digamos de invasión, estaría mal dicho en términos militares porque están ahí dentro. Yo hace muchos años que no voy por Teherán, pero todo lo que veo escucho que cambia. Es decir, cuando yo iba era impensable escuchar que alguien se manifestase inclusive en privado contra el ayatolá, y ahora se ha visto alaracas públicas en los balcones de gente que cuando murió al-Jamenei estaba súper contento. No nos olvidemos también de que este es un régimen teocrático, pero un régimen totalmente dictatorial. Sí. Cuando llega al-Jamenei, llega de una manera totalmente sui generis. Antiguamente, Khomeini, cuando estaba en París, lo que hizo es que él era un jurista muy importante, cambió el sistema y dijo que los clérigos sí podían tomar poder y ser importantes, pero para ello exigió que fuese un marjá, que es una altísima categoría de los clérigos. Bueno, pues el sucesor de Khomeini, que era al-Jamenei, que por aquella época era un revolucionario de narices, clérigo, pero era muy revolucionario, no era marjá. Por lo tanto, ya se saltaron ellos mismos sus propias reglas. Con esto lo que quiero transmitir es que es un régimen teocrático porque impone una norma religiosa, pero realmente es un régimen totalmente autocrático, una dictadura en toda regla, Sí, y sí. eso ha hecho que la gente llega un momento se quiera levantar. Y efectivamente, bueno, y ahora que abrías también el melón de los kurdos, bueno, que ya lo hemos mencionado por encima, pero efectivamente Trump además ha dicho que si los kurdos actúan estupendo, no sabemos si Estados Unidos puede estar, de hecho, también por detrás prometiéndoles a los kurdos esa tierra tan ansiada, cosa que a Turquía le estará haciendo menos gracia que el misil interceptado. Así que, bueno,
bueno, tenemos por desgracia hay tantas variables que se van abriendo que es muy difícil ir siguiendo el hilo. Mencionaba Íñigo lo caras que son las guerras. De hecho, los demócratas, que como sabemos han intentado por el Senado, por una resolución de poderes de guerra, hoy vota la Cámara de Representantes, tampoco se espera que salga adelante, han intentado frenar esta ofensiva militar estadounidense en Irán. Uno de los demócratas, los demócratas en general están solicitando al Departamento de Defensa cifras de cuál es el coste de esta ofensiva, y uno de los demócratas ha aventurado que podríamos estar hablando de $1.000 millones al día del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. Esta es una cifra que ha arrojado él, ni mucho menos tiene una base, y hablamos de la oposición al gobierno, así que puede estar inflada la cifra, pero bueno, que efectivamente el coste es algo que importa mucho, y esto me lleva a hablar del papel de Ucrania. Tanto Estados Unidos como países del Golfo le están solicitando a Zelensky pues toda esa tecnología militar que Ucrania ha desarrollado. 4 años de experiencia no son pocos, y ahora mismo podemos hablar del país más experto en los drones iraníes Shahed. Y claro, usar los misiles Patriot para interceptar drones iraníes sale muy caro. Los misiles Patriot en torno a 4 millones, los drones iraníes son unos $30.000. Ni siquiera estamos entrando en unos pocos millones, no, es que hay mucha diferencia de unas decenas de miles a 4 millones. Así que ahora mismo, Miguel Ángel, podemos decir que Zelensky tiene una carta bastante interesante que jugar en la guerra en Ucrania, aunque Donald Trump en esta última hora ha insistido en que Zelensky no tiene ninguna carta, que tiene menos todavía. Pero hombre, esto parece una carta interesante. No, vamos a ver, las tropas mejor entrenadas siempre son las que están en conflicto. Eso por definición. Sí. No es lo mismo un entrenamiento en paz que un entrenamiento en conflicto. El ejército ucraniano prácticamente no existía, y el que existía murió. Lo que hay ahora es un ejército que se ha ido formando fundamentalmente desde milicias civiles que se han incorporado al ejército y se han entrenado literalmente en combate. Porque el problema que hay es que duran vivos bastante poco tiempo, es que eso también se nos está olvidando. Entonces, el cargarte los sistemas de drones no es nada sencillo, pues porque los drones se han demostrado que funcionan perfectamente cuando son lanzados en modo de saturación. Es decir, tú saturas las defensas lanzando una barbaridad de ellos, y las defensas son imposibles. Obviamente, matar drones con Patriot es matar moscas a cañonazos. Los Patriot no solamente son caros, sino que son costosos en tiempo de fabricar. Por lo tanto, no te vale. No es un sistema coherente. Tienes que utilizar otro mecanismo. Sin más, para que todo el mundo se dé cuenta, los nuevos ya no existen acorazados. Ya los grupos de ataque que rodean los portaaviones ya no llevan acorazados, llevan destructores. No sé si alguien ha visto las imágenes disparando, cómo disparan los destructores, y lo que hacen es que literalmente saturan, es como una nube para saturar un espacio, y que cuando llega, pues ya bien sea un 40L-70 o que llega un dron o que llega un misil, no caiga en esa nube de saturación de impactos y sea derribado. Hacer eso vale un dineral. Es decir, cada vez que un destructor empieza a soltar desde todas las baterías de cañones, empieza a soltar disparos, eso es una salvajada de dinero lo que vale. Entonces, de alguna manera hay que cambiarlo. Y hoy en día los ucranianos no tienen nada que decir. Realmente los expertos en el manejo de ese tipo de cosas siguen siendo los norteamericanos. Para que nos hagamos idea, se está hablando de que se va a adelantar la entrega de un arma nueva, que es un arma basada en tecnología láser, donde acabas de hacer exactamente lo mismo que acabo de contar, que con las baterías antiaéreas de los destructores, pero lo acabas de hacer con rayos láser, donde cada rayo láser no supera los $1.000. Entonces, claro, no es lo mismo, el coste acaba de cambiar. Estamos montando un sistema de guerra completamente diferente, y cierto es que las
tropas ucranianas tienen defensa en el campo de batalla, pero a pie. Y ahora mismo los norteamericanos y los israelíes no veo que tengan intención de entrar con la infantería a Irán. Por lo tanto, es una lucha, un combate en el que los ucranianos no están especializados. O sea, poco tienen que decir. Íñigo, ¿cuál es tu visión? Nos quedan 3 minutitos, pero todavía tenemos algo de tiempo para responder. La verdad es que vamos, me parece que todo lo que comenta Miguel Ángel vamos, no puedo estar más de acuerdo con él. Y además aquí añadiría la otra pata de este conflicto que creo que todavía no se está viendo mucho, pero que en este caso, bueno, pues irá saliendo a la luz, estoy seguro, que es la guerra cibernética, ¿no? Que también, esa guerra digital o como lo queramos llamar, que también, en donde Irán también ha demostrado fortaleza y capacidad, y donde estoy convencido que también hay todo un campo de batalla muy importante. No podemos olvidar que todos estos drones, etcétera, misiles, etcétera, pues también hoy en día funcionan con una tecnología, en algunos casos basada en inteligencia artificial y en otras herramientas, y a esa guerra energética, a esa guerra económica, a esa guerra militar, pues ahora también hay que sumarle esta guerra cibernética. Por lo tanto, estamos ante un conflicto moderno en donde no puedo coincidir más con Miguel Ángel, pues las tropas ucranianas, por muchos galones que podamos otorgarles y por aguantar esa embestida rusa, pues desde luego no tienen nada que hacer cuando hablamos de una superpotencia tecnológica, vamos a decir, o militar, como está demostrando ser Irán, a base de drones, que es una tecnología que le está funcionando francamente bien, frente a, por supuesto, Estados Unidos, que desde luego pues todavía sigue siendo la punta de lanza del mundo en tecnología militar, ¿no? Habrá que ver, eso sí, cuáles son las consecuencias, lo dejaremos para otro programa, me temo, que tiene internamente para Donald Trump, ¿no? Porque a los americanos son muy sensibles a las bajas, son muy sensibles también a los costes económicos y son muy sensibles a este tipo de mensajes donde, bueno, pues Donald Trump pues, en algunos casos está incluso siendo cuestionado y por lo tanto pues habrá que ver cómo evoluciona el conflicto, demasiado reciente todavía en mi opinión, durante las próximas semanas, y si efectivamente se cumple ese plazo que daba Donald Trump, ¿no? Eso demostrará que se trata de una acción militar y no de un planteamiento de guerra abierta, también un coste limitado, y esperemos también desde un punto de vista europeo pues que el coste económico de todas estas acciones pues también sea limitado, ¿no? Porque puede ser mucho mayor si de verdad Irán consigue ese objetivo de internacionalizar el conflicto y de continuar atacando o de empezar a atacar sobre todo otro tipo de infraestructuras que no sean solo bases militares norteamericanas como han dicho, ¿no? Por lo tanto, queda mucha tela que cortar y habrá que seguirlo muy de cerca, puesto que lo tenemos aquí en Europa, lo tenemos cerca y tenemos intereses desde luego importantes. Sí, pues mucha tela que cortar y muchos temas que se nos han quedado en el tintero, como es el caso de la amenaza de Irán a Europa, que en televisión española ha dicho el portavoz del ministro de Exteriores que vamos a pagar por nuestro silencio ante los ataques de Estados Unidos e Israel, y luego, bueno, pues que Trump sigue cargando contra España. Todos los días nos tiene en boca, y yo ya me imagino a Donald Trump con un póster de Pedro Sánchez en su habitación lanzándole dardos. Ahora mismo ha pasado de la obsesión con Macron a la obsesión con Sánchez. Así que, bueno, vamos a ver si nos tenemos que preocupar mucho o no. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Íñigo Petit, CEO de Iden Global, muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, adiós, buenas noches.